grabar. Entonces decía que vamos a iniciar hoy el estudio de uno de los aspectos más importantes de la célula, como es la membrana. La membrana aísla la célula del exterior y mantiene un medio interno en condiciones determinadas. Fíjense que se pudiera considerar que la célula se constituyó a partir del momento que surge una estructura externa que aísla a los coacervados del medio exterior. Estuve tratando de buscar algo más sobre coacervados y el origen de la célula y realmente no lo he conseguido, pero ustedes por su cuenta pudieran ayudar a todo el grupo. A ver, hay diversidad de hipótesis sobre cómo surgió la vida de manera espontánea, ¿no? Se sabe, y hay múltiples experimentos que se hicieron regenerando lo que era la atmósfera primitiva que se consigue en rocas volcánicas de aquella época, porque los gases que existieron hace 4.000 millones de años, pues quedaron retenidos en las rocas. Entonces podían ver que no había oxígeno, pero había sulfuro de hidrógeno, había amonio, había agua, otros gases en menores cuantías, y por supuesto se sospecha que había pues muchos rayos ultravioletas, porque no había oxígeno. Al no haber oxígeno no había capa de ozono, y los rayos ultravioletas pues penetraban directamente y causaban los efectos químicos que los ultravioletas se sabe que ocasionan, provocando enlaces químicos entre las moléculas, y los rayos provocaban pues también que las moléculas reaccionaran al proveerles la energía de activación suficiente. Entonces, en un experimento que Stanley Miller realizó con una cámara en la cual colocaban los gases según existieron en aquella época y los hacían reaccionar por medio de chispas eléctricas, encontraban que había pues un grupo de moléculas orgánicas, entre ellos pues hidrocarburos, pero también había ácidos nucleicos dentro de la diversidad de moléculas que se formaban cuando esos gases reaccionaban. Entonces, de esa enorme cantidad de tiempo disponible y de las moléculas orgánicas que se iban acumulando y la ausencia de oxígeno que no destruía, que no permitía la destrucción de la materia orgánica, pues se sospecha que surgieron los coacervados. Pero ¿en qué momento el coacervado se transforma en una célula viviente que ingiere? Obviamente había materia orgánica en su alrededor, bastaba que la asumiera, que la incorporara. Pero ¿en qué momento surgen los procesos vivos? El crecimiento, digestión, excreción. Ahí son puras teorías, puras hipótesis, pero me gustaría que ustedes las estudiaran y las discutimos en otro momento. Por los momentos, lo que se conoce sobre la membrana celular es relativamente reciente, de 1970 para acá. Apenas tenemos 50 años de reconocimiento. Cuando yo estaba estudiando biología, tenía la edad de ustedes, de eso hace muchos años, años 70 y... ¿Qué era? Yo entré a la universidad en el 68, en mi primer semestre propedéutico, luego en febrero del 69 comencé las clases, y en aquel entonces había un grupo de biólogos moleculares de la facultad que trabajaban con membrana, pero la manera como lo hacían era muy curiosa. Necesitaban células que solamente tuvieran membrana, y para eso agarraban glóbulos rojos, los colocaban en solución hipotónica, o sea, con menor concentración que la del plasma sanguíneo, y los hacían explotar. Pero una vez que el glóbulo rojo explotaba, lo colocaban, centrifugaban, obtenían entonces la masita de membranas, que era lo que quedaba, porque el resto, lo que son mitocondrias, núcleos, no tienen núcleo, porque los glóbulos rojos humanos no tienen núcleo, pero citoplasma sí tiene, aparato de Golgi o de las otras cosas. Eso pues quedaba flotando y las membranas quedaban en el fondo
Bueno, me imagino que también el aparato de Golgi son por las membranas. De alguna manera separaban ellos las membranas celulares que quedaban de la explosión de los glóbulos rojos y las reconstituían en una solución isotónica y entonces se sellaba de nuevo el glóbulo. Entonces tú colocabas el glóbulo rojo en una solución o lo regenerabas en una solución y luego lo colocabas en otra. Entonces tenías internamente una solución conocida y externamente una solución conocida y de esa manera pues trabajaban con el mecanismo de cómo funcionaba la membrana por intercambio de sustancias. Entonces me pareció una técnica muy curiosa, ellos la llamaban fantasmas porque luego que reventaba el glóbulo rojo, lo que quedaba era pues el glóbulo rojo sí, pero la membrana solamente, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar a compartir y vamos a ver la serie de secuencias que les preparé para hoy. Profe, una preguntita. Dime, Willy. Solo el glóbulo rojo humano no tiene núcleo, ¿no? Depende de la especie. Yo sé que en el humano no tiene, en los peces sí tiene. ¿Y Ahora, qué faltaría será ver, esa diferencia? faltaría ver en los lagartos. Yo creo que la mayoría de los cordados tienen núcleo. Pero ¿por qué en el caso del humano no tiene núcleo? Es una curiosidad, ¿no? Faltaría ver qué otros mamíferos no tienen núcleo. Creo que es como para que pasen por los capilares, pero Bueno, los no, pero es que otros, igual va a pasar, Willy, porque el núcleo ocupa una posición muy pequeña entre las células. Lo que limita el paso por el capilar es el diámetro total del glóbulo. Ahora, el glóbulo tiene la parte comprimida, la parte central, eh, y quizás eso tiene que ver con el aumento de la superficie de exposición, porque el glóbulo tiene que tener intercambio de gases, y cuanto mayor superficie tenga la membrana, pues más se facilita el intercambio de gases. Pero vamos a buscar este tema más intensamente en los libros, a ver cómo funcionan los glóbulos rojos en los distintos animales. Déjame anotarlo, para que no se me olvide. Esto se llama hematología comparada, donde uno va a comparar los glóbulos rojos en batracios, lagartos, mamíferos, peces, porque los glóbulos rojos están en los cordados solamente. Yo sé que hay hemoglobina en otros organismos, como por ejemplo la Nadara tuberculosa, que es un bivalvo y tiene hemoglobina, pero sus células se llaman hemocitos, hemocitos. En los moluscos y en los crustáceos, la sangre tiene una composición celular distinta, pero también tiene las células ameboides que los protegen. Bueno, vamos a buscarlo y después hablamos de esto. Bien, vamos a empezar a ver la membrana celular. A ver, ponerlo en grande. Se está... Ya, se está viendo, Mauricio. ¿Qué biólogo se está viendo? Membrana Okay. celular. Bien, entonces, las membranas celulares aíslan el contenido de la célula y permiten la comunicación selectiva con el entorno. Esto es la función fundamental. Todas las células organelos de las células eucariontes, todas las células y organelos eucariontes están rodeados por membranas. Las membranas celulares cumplen varias funciones cruciales. Aíslan de forma selectiva el contenido de la célula del ambiente externo, de modo que se producen gradientes de concentración de sustancias disueltas producidas en diversas partes de la membrana. Regulan el intercambio de compuestos esenciales entre la célula y el medio acuoso extracelular.
o entre los organelos envueltos en membrana y el citoplasma del entorno, con las vacuolas, por ejemplo, las vacuolas digestivas. Permiten la comunicación entre células, lo vamos a ver, los plasmodesmos, y permiten las uniones en el interior de las células y entre ellas. Regulan muchas reacciones bioquímicas. Bien, estas son las funciones cruciales que cumple la membrana celular. Todas las membranas de una célula tienen una estructura básica parecida. Son proteínas que flotan en una bicapa de fosfolípidos. Los fosfolípidos realizan la función aislante de las membranas, mientras que las proteínas intercambian sustancias selectivamente y se comunican con el entorno, controlan las reacciones bioquímicas de la membrana celular y forman enlaces. La membrana la bicapa fosfolípica también permite el paso de sustancias. O sea, no solamente las proteínas son las involucradas en el paso, sino también la membrana, la bicapa lipídica. En el año 72, fíjense, apenas 52 años, 48 años atrás, los investigadores de la célula Singer y Nicholson desarrollaron el modelo de mosaico fluido de la membrana, que ahora se ha soportado con numerosos experimentos y pruebas. Así, cada membrana consta de un mosaico o parche de diferentes proteínas que cambian de manera constante y se mueven en un fluido viscoso, grueso y pegajoso, constituido por una bicapa de fosfolípidos. Aunque los componentes de la membrana plasmática se mantienen relativamente constantes, la distribución general de las proteínas y los tipos de fosfolípidos cambian con el tiempo y, lo curioso, con la temperatura también. Bueno, aquí tenemos el artista, la membrana plasmática. Ya la hemos conocido, ustedes hicieron el trabajo respectivo, así que no es nada nuevo. Veamos de izquierda a derecha, tenemos entonces la bicapa lipídica, donde los lípidos tienen unas bolitas que son la parte polar del fosfolípido y un par de patitas, que es la fase hidrofóbica, que se asocian entre ellos, entre la parte interna y la externa de la membrana. Vemos la molécula de colesterol embebida entre los fosfolípidos. Después vamos a hablar del colesterol. Vamos a hablar de cada uno de ellos, de hecho, ¿no? Luego tenemos una proteína de reconocimiento y que tiene un azúcar pegado, son glicoproteínas. Luego tenemos una proteína de unión, que es la que nos permite unir el citoesqueleto con la membrana, y luego tiene una matriz extracelular con unas fibras. Luego sigue el punto de unión, que es y una enzima que está debajo, esa proteína receptora, ese punto de unión, pues, al que se van a unir diversas sustancias, pueden ser neurotransmisores, pueden ser hormonas. Las hormonas son de dos tipos: las hormonas que se unen y desencadenan una reacción solamente en el punto de unión de la membrana celular, y otras hormonas que generan un cambio en la proteína, y esa proteína envía una señal, y la señal se va a desencadenar. La reacción es a nivel del núcleo. Bueno, tenemos la bicapa de fosfolípidos. Aquí las patitas son derechas. No siempre es así. Hay fosfolípidos que tienen dobles enlaces y van a estar inclinados, o sea que la patita deja de ser derecha cuanto más dobles enlaces tiene el fosfolípido, más se tuerce y facilita el movimiento, la movilidad de la membrana. Luego tenemos la membrana de transporte, la proteína de transporte con un poro. El transporte puede ser pasivo, como las acuaporinas, o puede ser activo, como cuando pasamos aminoácidos de un lado a otro de la membrana. Entonces, bueno, creo que estos son todos los componentes sobre los cuales vamos a trabajar. Me faltan, bueno, las proteínas de unión las vamos a trabajar más intensamente en los minutos que siguen. Las moléculas individuales de los fosfolípidos no están unidas unas con otras, y las membranas contienen fosfolípidos con ácidos grasos insaturados cuyos enlaces dobles flexionan sus colas. Aquí lo tienen, una cola donde todo el ácido, a la izquierda, abajo, ¿no? Todo el ácido graso está saturado, y arriba una molécula con un doble enlace. Vemos cómo se inclina
dándole esa característica que no es recta. Vemos que cuanto más insaturaciones tenga el fosfolípido, pues más curvo va a ser la unión hidrofóbica, la cadena hidrofóbica, y mayor fluidez le va a dar a la membrana. Aquí a la derecha vemos cómo la escasa cantidad de uniones de dobles enlaces hace que la membrana de la derecha sea más rígida que la membrana de la izquierda. Gracias a estas propiedades, los fosfolípidos se mueven dentro de las capas, con lo que la bicapa es bastante fluida. Las membranas con más dobles enlaces en las colas de sus fosfolípidos son más fluidas que las membranas cuyos fosfolípidos tienen menos dobles enlaces. Vamos aquí a ver una curiosidad. Ahí tienen el caribú, lo conocen, ¿verdad? Es un ciervo, un artiodáctilo, que vive en zonas polares, ¿no? Los caribúes viven cerca del Polo Norte, mantienen una temperatura básica, serían los 38 grados, pero la temperatura de sus patas puede bajar casi hasta congelarse. De modo que conservar el calor corporal al estar sobre la nieve, de modo que conservan el calor corporal al estar sobre la nieve en el invierno. En las patas del caribú, las membranas de las células cerca de las pezuñas congeladas tienen muchos ácidos grasos insaturados. Eso determina que hay mayor fluidez, porque ¿qué pasa cuando metemos grasa en la nevera? Cuando preparas una sopa de pollo, usualmente uno empieza preparando la sopa de pollo, cocinando el pollo, pero si sigues cocinándolo o preparando la sopa, luego que recién preparaste, herviste el pollo, va a haber una cantidad de grasa muy grande. Entonces yo personalmente lo que hago es que tomo ese líquido que he preparado el día anterior, lo meto en la nevera, y ¿qué va a pasar con las grasas? Se hacen una gelatina. Ajá, entonces yo las puedo sacar con un colador o con un tenedor. De tal manera reduzco la cantidad de grasa saturada, porque la grasa animal de cerdo, de pollo, de ganado, suele ser muy saturada, o sea, más difícil de digerir y más insana. La grasa vegetal tiene más saturación y es más fácil de digerir. Entonces, igual ocurre con la temperatura y la grasa en los fosfolípidos. Cuando la temperatura baja, los fosfolípidos se vuelven más rígidos, pero en la medida que tengo más insaturaciones, esa rigidez se compensa. Por eso es que dice, cerca de las pezuñas, que van a estar muy frías, los ácidos grasos tienden a tener muchas insaturaciones, mientras que las células cercanas al tronco tibio poseen más ácidos grasos saturados. De esta manera, las membranas plasmáticas tienen la fluidez necesaria a lo largo de las patas, pese a las grandes diferencias de temperatura. Casi todas las moléculas biológicas, incluyendo las sales, los aminoácidos y los carbohidratos, son hidrofílicas, es decir, son polares y solubles en agua. Estas sustancias no pasan de forma fácil entre las colas hidrofóbicas y no polares los ácidos grasos de la bicapa de fosfolípidos. Sin embargo, moléculas pequeñas, como el agua, el oxígeno, el CO2 o grandes y no polares solubles en grasa, pueden pasar por la bicapa. En el libro de Audesirc, que lo bajaron, ¿pudieron bajarlo, Daniel? Sí, doctor, sí. O ya lo tenían, a lo mejor ya lo tenían ustedes. No, bueno, yo lo bajé. Sí, Okay. sí lo puedo bajar. Okay. Ahí empieza este capítulo hablando de un niño, dos niños. A uno lo muerde una serpiente cascabel y al otro lo muerde una araña en el baño de su casa. Los niños pues tuvieron que ir al hospital, le pusieron tratamiento, y usualmente los tratamientos pues son bien complicados, ¿no? Por salvarle los brazos, a veces hay que amputar, ¿no? Entonces dice, algunos de los efectos más devastadores del veneno de ciertas serpientes y arañas se deben a que contienen enzimas llamadas fosfolipasas que degradan los fosfolípidos de la membrana celular y producen la muerte de las células. Esta es la razón que son tan dañinos los venenos. No todos los venenos son iguales, algunos van a atacar los nervios, otros van a atacar las proteínas, en vez de tener fosfolipasas van a tener proteasas,
y van a ir destruyendo pues los músculos, ¿no? Y los tejidos de la víctima. Bien, vamos entonces a ir hablando, y hablamos de los fosfolípidos, sus características, cómo la temperatura los afecta y cómo los afecta el índice de insaturación. El colesterol dice que algunas membranas celulares tienen pocas moléculas de colesterol, otras tienen tantas de colesterol como fosfolípidos. El colesterol afecta la estructura y el funcionamiento de la membrana de varias maneras. Por una parte, estabiliza la bicapa de fosfolípidos de modo que sea menos fluida a temperaturas elevadas y menos rígida a temperaturas bajas, además de ser menos permeable a sustancias solubles en agua como los iones y los monosacáridos. Entonces, el colesterol le da estructura a la membrana y también le permite cambios, bueno, cambia la estructura también, porque se ve que el colesterol, su función fundamental es afectar la estructura de la bicapa lipídica. En las proteínas sí nos vamos a detener mucho más. Casi todas las proteínas de la membrana plasmática están insertas, al menos parcialmente, en la bicapa de fosfolípidos, pero algunas se adhieren a la superficie. Las proteínas de membrana pueden clasificarse en 5 grandes categorías basadas en su función. Unas son receptoras, de reconocimiento, enzimáticas, de unión y de transporte. Vamos a ver cada una de ellas seguidamente. Las receptoras se unen a sustancias en el líquido extracelular. Esas sustancias pasan de una célula a otra, por ejemplo, los neurotransmisores, o pueden pasar del plasma a la célula, por ejemplo, las hormonas. Las hormonas son liberadas del torrente sanguíneo y en cuestión de segundos llegan a la célula receptora. Ahora, fíjense, una hormona tiene receptores específicos. Por eso es que, si bien la hormona se difunde por todo el cuerpo, solamente células que tengan el receptor adecuado van a reaccionar con ese estímulo. De lo contrario, la hormona sigue su curso sin tener mayor impacto en la célula. Vemos que aquí tenemos una hormona, un receptor que tiene la forma adecuada, la hormona se une a la proteína receptora y cambia de forma. Fíjense como la parte baja, que parece un vaso, se transforma en un semicírculo y eso desencadena una reacción, ya sea una depolarización. Si en vez de hormona fuera un neurotransmisor, pues generaría una depolarización de la membrana plasmática de la neurona. Si es una hormona, pues genera, puede generar la producción de ciertas sustancias. Por ejemplo, aquí decimos la adrenalina en la célula muscular induce la conversión de glucógeno en glucosa, que implica energía y ATP. Pero ¿de dónde sale la adrenalina? De las células, de las glándulas suprarrenales. ¿Y qué originó que la glándula suprarrenal actuara? ¿Se acuerdan? Cuando a uno le dan un susto, o se oye un ruido repentino, o la casa empieza a temblar, cosa que es una situación muy común aquí en Manta. ¿Quién percibe primero la sensación de temor? ¿Qué órgano de nuestro cuerpo percibe la sensación de temor? El cerebelo. Puede ser, pero necesitamos interpretar la señal, o sea, porque no toda, si yo oigo fuegos artificiales, mi reacción no es de huida, en todo caso de huida, de traslado hacia la ventana para verlos, pero no es lo mismo que yo oiga la explosión de una bomba a que oiga un fuego artificial. Entonces, no solamente es el cerebelo, ahí está actuando el cerebro, porque estamos trabajando con memoria de eventos pasados. Entonces, un ruido extraño que se identifique con un riesgo va a producir una reacción de temor, y eso se va a llevar a nivel del hipotálamo. En el hipotálamo está la hipófisis, que va a generar una hormona. La hormona va a estimular las células
de las glándulas suprarrenales que van a producir insulina. La insulina quiero decir la adrenalina. La insulina produce el páncreas. Entonces la adrenalina estimula la célula muscular y provoca que el glucógeno se transforme en glucosa y esté disponible para la mitocondria, y eso permite que haya disponibilidad de energía para la huida. Esto ocurre muy rápidamente, ¿no? O sea, estamos hablando de fracciones de segundo, y lo más lento aquí sería el transporte vía sanguínea, ¿no? Por eso se inyecta adrenalina en el corazón, entonces. Bueno, en casos de emergencia sí. Cuando hay un ataque cardíaco, dices tú, ¿no? Cuando el corazón se está parando, Willy. Sí, sí, sí. Claro, claro, pero también usan electricidad, ¿no? Para restablecer el movimiento muscular del corazón. Algo más rápido que la adrenalina, ¿no? Bien, los neurotransmisores, pues ya vimos, desencadenan una depolarización de las neuronas en el pulso nervioso. Las proteínas receptoras de las células del sistema inmune reconocen y atacan a los invasores que causan enfermedades. Bien, porque me faltó... Entonces, proteínas de reconocimiento. Son glucoproteínas que sirven como etiquetas de identificación del propio individuo. Las células del sistema inmunitario ignoran a las células propias y atacan a las células invasoras. O sea, una célula que no es reconocida por un glóbulo blanco, por un macrófago, es enseguida atacada. ¿Y cómo reconoce el macrófago? Por las glicoproteínas que él mismo tiene. O sea, él reconoce, ya va a ser, déjame enchufar la máquina. Entonces, por eso les muestran como las bacterias que tienen diferentes proteínas de reconocimiento en la membrana. Las proteínas de reconocimiento de la superficie de los glóbulos rojos llevan distintos grupos de carbohidratos y determinan si la sangre es de tipo O, A, B o AB. Esta parte se entiende, ¿verdad? ¿Hay algún comentario sobre esto? Un comentario. Dime, Willy. Entonces, estas proteínas tienen que reconocer a un macrófago que vaya circulando, o ya lo conoce de por sí, no necesita unirse. El macrófago tiene sus propias proteínas de reconocimiento, y él también tiene las proteínas, reconoce las proteínas en las células del propio organismo. Se ve que todas las células del propio organismo tienen las mismas proteínas de reconocimiento. Cuando cambia es cuando el macrófago no las logra reconocer y las ataca. Él parece que ataca lo que se le presente por delante. Este es un problema que surge cuando tienes un trasplante, ¿no? Los macrófagos de tu sangre van a atacar al órgano trasplantado, y por eso tienen que mantenerlos a raya, o sea, bajan la capacidad de ataque de los macrófagos para evitar que vayan a destruir el órgano que te acaban de trasladar, que te acaban de trasplantar. Yo sé que cuando te van a trasplantar un órgano, se trata de que el órgano sea de un paciente de tu mismo tipo de sangre, para reducir las diferencias entre el receptor y el donante, y también para reducir el efecto de los macrófagos. Bueno, seguimos entonces. Las enzimas de la membrana plasmática, o sea, habíamos visto proteínas receptoras, proteínas de reconocimiento, y ahora vamos a ver enzimas. Las enzimas de la membrana plasmática incluyen las que sintetizan las proteínas y carbohidratos de la matriz extracelular, una red de fibras de proteínas y glucoproteínas que llenan los espacios entre las células animales. Bueno, lo vimos en la figura aquí. Veíamos que esta enzima
tiene la posibilidad de acción cuando es estimulada con el punto de unión de la proteína receptora. Luego, las proteínas de unión anclan las membranas celulares de diversas maneras. Algunas se extienden por la membrana plasmática y sostienen el citoesqueleto dentro de la célula, con la matriz extracelular afuera, de modo que la célula conserve su lugar en un tejido. Algunas proteínas de unión mantienen la forma de la célula al enlazar la membrana plasmática al citoesqueleto. Otras proteínas de unión establecen conexiones entre células contiguas. Vamos a ver esto. Aquí vemos el intestino delgado. Vamos a tomar en la imagen, se toma una pequeña porción de las microvellosidades. Tenemos el revestimiento celular del tejido del intestino delgado y vemos que entre célula y célula están los desmosomas. Vemos la membrana plasmática de las células en color crema y vemos cómo los desmosomas son filamentos de proteínas que mantienen unidas a la célula. Ellas se proyectan entre células y de la célula hacia adentro, hacia su citoplasma. En el caso de la vejiga natatoria, de la vejiga urinaria, tenemos que tomamos una pequeña porción y vemos que hay un revestimiento celular de la vejiga, aquí en la membrana plasmática en color crema de nuevo, y las uniones estrechas o herméticas de las proteínas que sellan a la célula, de tal manera que no hay ¿cómo decirlo? No hay fuga de la vejiga hacia el exterior. Bien, finalmente tenemos las proteínas de transporte. Las proteínas de transporte regulan el movimiento de las moléculas hidrofílicas por la membrana plasmática. Algunas proteínas de transporte, llamadas proteínas de canal, forman canales por cuyos poros centrales las moléculas de agua o iones específicos atraviesan la membrana siguiendo el gradiente de concentración. Otras proteínas de transporte, llamadas proteínas portadoras, tienen lugares de enlace en los que se unen temporalmente a las moléculas en un lado de la membrana. Enseguida, estas proteínas cambian de forma, a veces tomando energía del ATP de la célula, y pasan a la molécula por la membrana y la depositan del otro lado. Entonces vamos a ver algunos esquemas. Vemos estructuras de comunicación. Aquí vemos en el hígado las células hepáticas y luego tenemos la membrana plasmática en crema y unas células, unas estructuras proteicas con un orificio. En las uniones en hendidura, las proteínas de canal conectan el interior de la célula con la célula contigua. Aquí vamos a ver los plasmodesmos, las células radiculares de las plantas. Entonces vemos la raíz y entre célula y célula tenemos, dice el plasmodesmo, los plasmodesmos son canales revestidos de membrana, conectan el interior de la célula con la célula contigua. Eso es lo que aquí tenemos pared celular, además de la membrana celular. Vamos a ver los tipos de difusión por la membrana plasmática. Las moléculas que son muy pequeñas, que no cambian o que son liposolubles, atraviesan directamente la bicapa de fosfolípidos por difusión simple. Entonces vemos a la izquierda la bicapa, tenemos fluidez celular, por ejemplo, oxígeno. El oxígeno pasa directamente de la zona donde hay más concentración, afuera, líquido extracelular, al interior en el citoplasma. ¿Y por qué hay menos en el citoplasma? Bueno, porque tenemos el proceso respiratorio que lo está consumiendo. Entonces, hay un proceso de difusión simple. Aquí las moléculas de oxígeno se difunden del líquido extracelular a la célula por su gradiente de concentración. También por difusión facilitada por canales de proteínas.
los iones cruzan las membranas. Aquí los iones de cloro descienden por su gradiente de concentración a la célula a través de canales de cloro. Bien, o sea, el cloro es suficientemente grande como para no atravesar la capa lipídica, así como lo hace el oxígeno, pero atraviesa por un canal definido que es el canal de cloro. La ósmosis es la difusión de agua, ósmosis por acuaporina o por la bicapa lipídica. La ósmosis es el proceso mediante el cual se genera el paso de una sustancia a través de una membrana semipermeable cuando tenemos distinta concentración del soluto en ambos lados de la membrana semipermeable. En este caso tenemos la membrana plasmática, que es una membrana semipermeable, y el agua pues pasa por la acuaporina, pero igual pasa por la membrana, bueno, me sorprende que el agua pase por la membrana hidrofóbica, ¿no? Porque, bueno, es lo que dice, pero me sorprende, porque el agua es polar y la membrana, la bicapa lipídica, pues es hidrofóbica, ¿no? Entonces, yo entiendo que la acuaporina facilitaría el paso, pero como el paso va a ser directo, realmente no, yo personalmente no lo entiendo bien. Las moléculas de agua cruzan la bicapa lipídica por difusión simple o pasan más rápidamente en la difusión facilitada por canales de agua llamadas acuaporinas. Finalmente, la difusión facilitada por proteínas portadoras tienen distintos sitios de enlace para la molécula específica, como la de glucosa, que se muestra aquí. Al enlazarse con la molécula transportada, la proteína portadora cambia de forma y lanza la molécula a través de la membrana por su gradiente de concentración. Ya, entonces tendríamos una proteína facilitadora. Esta es la parte que me interesaba. El fluido extracelular tiene calcio en este caso, y tenemos el proceso de transporte activo. El transporte activo utiliza energía celular para mover moléculas a través de la membrana plasmática y en contra del gradiente de concentración. Una proteína de transporte azul tiene un sitio de enlace de ATP, que lo vemos abajo a la izquierda, y un sitio de reconocimiento de las moléculas que van a ser transportadas. Es el caso del calcio. El calcio está en alta concentración afuera, y yo voy a sacar calcio del citoplasma contra el gradiente de concentración. Entonces, cuando el ATP dona su energía, pierde su tercer grupo de fosfato y se convierte en ADP, pero esa energía es usada para cambiar la forma de la proteína, y la molécula de calcio es expulsada en contra del gradiente de concentración, y finalmente la proteína libera el ADP y queda lista para el siguiente paso, el siguiente molécula de calcio. Aquí lo ejemplificaron con el calcio, pero cuando tenemos el impulso nervioso, les pregunto, ¿cómo se transmite el impulso nervioso? ¿En qué consiste la transmisión del impulso nervioso, a diferencia de la conducción eléctrica en los cables que tenemos en nuestras casas? Son acumulaciones de sodio que se van a salir violentamente. Ok, entonces, ¿cuáles son los sólidos que intervienen en la transmisión del impulso? ¿Cuáles son los iones realmente? Son dos. Sodio. Uno es sodio y el otro, de potasio. el potasio. Entonces, uno está en mayor concentración dentro de la célula y otro está en mayor concentración fuera. Entonces, ¿en qué consiste la depolarización?
que la célula permanece así con esa distinta concentración de iones y eso le da una polaridad definida. Cuando llega el neurotransmisor y se inserta en la célula receptora, en la proteína receptora, provoca un cambio en la membrana que permite el flujo de iones de acuerdo a su gradiente. El sodio va a entrar, como está más concentrado fuera, va a entrar a la célula y el potasio, que está más concentrado dentro, va a salir. Al igualarse, la membrana queda despolarizada. Entonces, esta despolarización progresa a lo largo del nervio, hasta que llega al extremo del axón y se libera el siguiente neurotransmisor que va a depolarizar la siguiente neurona. Y así de esa manera se conduce, ¿no? Ahora, la célula queda despolarizada. ¿Cómo se polariza de nuevo? Vean el ejemplo. Transporte activo. Por transporte activo, exactamente. Hay una estructura que se llama la bomba de sodio-potasio que con consumo de ATP mete sodio y saca potasio. Perdón, saca sodio y mete potasio. De tal manera que se restablece la diferencia de concentraciones de los iones entre el interior y el exterior de la célula. Hay un veneno que se llama la saxitoxina que impide el funcionamiento de la bomba de sodio y potasio. Lo tienen los dinoflagelados, algunas especies de dinoflagelados, que se llaman dinoflagelados tóxicos, que tienen la particularidad de que forman cadenas. Los dinoflagelados suelen estar aislados, solos, pero hay algunos que forman cadenas, y en particular todos los tóxicos forman cadenas. Entonces, cuando uno analiza una muestra de fitoplancton y encuentra dinoflagelados en cadena, empiezas a sospechar de que algo no está bien. Al menos la presencia de esos dinoflagelados en cadena puede ser una evidencia de que hay toxicidad potencial y eventualmente pudiéramos medir en los moluscos bivalvos, que son los que mayormente se alimentan de estos dinoflagelados, pudiéramos medir toxicidad en ellos, ¿no? En Ecuador se ha registrado presencia de dinoflagelados tóxicos en Galápagos y en Esmeraldas, pero en el resto del país creo que no. Pero el hecho de que Perú los tenga y los tengamos en Esmeralda es cuestión de tiempo hasta que tengamos los dinoflagelados tóxicos también en el Oro, Guayas y Península de Santa Elena y Manabí, con lo cual tendríamos un riesgo con los bivalvos que estamos cultivando o que se extraen de los ambientes naturales, ¿no? Entonces la saxitoxina tiene este problema con la bomba de sodio y potasio y no hay cura, no hay un antídoto. La única solución es que, como los nervios se depolarizan y no se vuelven a repolarizar, el hígado y el riñón van eventualmente destruyendo la saxitoxina, pero tenemos que mantener al paciente vivo. Pero, ¿cómo hacerlo si no respira? Porque los músculos del pecho, que son los que se contraen y permiten que el pulmón se contraiga y se expanda, entonces la solución para mantener a los pacientes respirando es con un respirador, el mismo que se usa para los pacientes de COVID. No sé si asistieron a la charla del segundo congreso, a la última charla que dio el investigador mexicano, o no asistieron al segundo congreso. Mauricio, Willy. Yo no asistí, profesor. Ya. Bueno, entonces el último profesor mexicano dio una charla sobre cómo hicieron ellos para armar el plan de vigilancia por toxinas en la costa mexicana, que es una costa pues muy extensa en el Caribe, en el mar Caribe, en el Golfo de México y luego en el Pacífico. Pues mucha gente murió. Justamente fueron la muerte de estas personas la que originó que el gobierno mexicano estableciera el programa de vigilancia. Pues el programa de vigilancia incluye varias cosas. Uno es
los muestreos en tierra, los muestreos en las playas a lo largo del país, sobre todo donde se extraen moluscos bivalvos. Por donde no se extraen, pues no hay mayor impacto, aunque se pueda hacer vigilancia, porque algunos de estos dinoflagelados tóxicos, cuando la ola rompe y produce ese spray que se difunde con el viento, también difunde los dinoflagelados tóxicos. Y hay algunos que producen una toxina que produce amnesia. Y la gente que está respirando en la costa, cuando ese dinoflagelado hace mareas rojas y se concentra, pues entonces empieza a sufrir fenómenos de amnesia. Y eso pues constituye un problema de salud pública. La amnesia es temporal, porque cuando uno se aleja y vuelve a respirar aire normal, sin el dinoflagelado, pues la gente recupera su memoria. Pero cuando la gente está en pleno episodio de marea roja y respirando porque está muy cerca de la costa, pues tiene esa curiosidad de que se le olvidan las cosas, ¿no? Entonces, el programa en México contempla muestreos en las zonas que se consideran críticas por la extracción de bivalvos que pudieran estar tóxicos o por la presencia de mareas rojas. No en todas partes se van a dar las mareas rojas. Mareas rojas son esas acumulaciones muy grandes de dinoflagelados o de diatomeas. Si son diatomeas, pues no es mayor problema, aunque hay algunas diatomeas que producen ácido amóico que es tóxico, pero la mayoría de las diatomeas no lo produce. Igualmente la mayoría de los dinoflagelados no producen ninguna toxina. Son algunos grupos de ellos que son tóxicos y cuando se acumulan, pues corremos el riesgo de que contaminen los moluscos bivalvos de los cuales nos alimentaríamos. En ese caso, pues hay que parar la extracción del bivalvo en la zona afectada. Las mareas rojas se producen en sitios muy particulares y a veces se mueven con la corriente. Y ahora imagínense, durante el día, esa inmensa cantidad de dinoflagelados o de células diatomeas fotosintetizan y mantienen un nivel de oxígeno muy alto, pero en la noche esas células respiran y acaban con el oxígeno. Entonces uno de los problemas de las mareas rojas es que mata, es como una masa de agua anóxica que se mueve por la costa y va destruyendo todo a su paso. Entonces tenemos, a lo mejor en la mañana, vamos a encontrar la playa llena de peces muertos, producto que se asfixiaron. Los que pudieron huir, pues se alejaron de la zona, pero otros simplemente no sobrevivieron y flotan al empezarse a descomponer y producir gases internos, ¿no? Flotan y se acumulan luego en la orilla. Es impresionante ver una masa inmensa de peces muertos flotando, porque, bueno, uno se pregunta, bueno, primero, ¿qué ocasionó esto? Y asusta, pues, asusta ver esas mortandades masivas de organismos, ¿no? Bien, entonces, Profe, dime. ¿de casualidad se ha descubierto por qué se debe esta proliferación de dinoflagelados? Mira, no exactamente, Willy. Se sabe que ocurre en ciertas épocas del año, no en todas. En Venezuela no teníamos mareas rojas todo el tiempo, sino entre los meses de lluvia. Y no cuando comenzaba la lluvia. La lluvia en Venezuela comienza en abril y las mareas rojas comenzaban en septiembre hasta que se paraba la época de lluvia, que era por noviembre. Entonces se sospecha que la escorrentía lleva material de la costa hacia el mar y ese material, algunos de estos materiales que pudieran ser vitaminas, pudieran ser estimulantes para el crecimiento exagerado de estas algas, pues tiene que crecer a enormes densidades para colorear el mar. El mar tiene su color normal, pero cuando tú pasas por una playa y ves que tiene color café, como si un camión de café se hubiera volteado y hubiera derramado el café en esa zona, pues tú te das cuenta que no es normal. Y no es que sea marrón por el charco, porque cuando un río lleva material en suspensión, le da un color marrón claro. Pero cuando es color marrón oscuro, pues ya tú sabes que eso no es normal. Entonces, bueno, es lo que se sospecha, Willy, la presencia de ciertas sustancias que pudieran servir de estimulante al crecimiento de estos organismos, que pueden ser dinoflagelados o pueden ser diatomeas, no solamente dinoflagelados. Solo que las diatomeas pues no son tóxicas en su gran mayoría, pero sí provocan anoxia.
todo organismo vivo en gran densidad, en la madrugada, pues va a acabar con el oxígeno presente, y entonces vamos a tener una masa de agua circulando anóxica que, bueno, va destruyendo pues a su paso, ¿no? A veces no se mueven, a veces que quedan quietas en un sitio y cónchale, eso sí es complicado. Yo recuerdo que en Costa Rica se dio una marea roja que duró como 6 meses. Increíble. Porque en Venezuela se mueven con la corriente. Entonces uno sabe que la que está aquí enfrente de mi casa, eventualmente la corriente la va a desplazar y ya no va a haber marea roja. Pero los costarricenses pues tuvieron este problema complicado, ¿no? De tanto tiempo en estas condiciones. Bueno, aquí vemos el agua, el canal de aquaporina. La aquaporina es una proteína. Dice, el huevo de rana tiene aquaporinas en la membrana plasmática. El huevo, bueno, esto tenía 2 huevos, que esa parte no la puse, ¿no? Pero bueno, se la tendrán que imaginar. O lo pongo, chicos, pongo el libro. Ok, aquí tienen un huevo sin aquaporina y otro huevo con aquaporina. Entonces dice, el huevo de rana de la izquierda tiene aquaporina en la membrana plasmática, el huevo de la derecha y el huevo de la izquierda no. Los 2 huevos sumergidos en una solución hipotónica. Dime, no se ve, ya. Lo que voy a hacer es mejor, es que me llevo la foto de los huevos y la pongo porque si no la letra es muy chiquita y no se puede leer. Ok, entonces dice, el huevo de rana de la derecha tiene aquaporina en la membrana plasmática, el huevo de la izquierda no. Los 2 fueron sumergidos en una solución hipotónica, o sea, con una solución menor al citoplasma, al citoplasma de los huevos, ¿no? En una solución hipotónica durante 30 segundos, el huevo de la derecha reventó, mientras que el de la izquierda solo se hinchó levemente. El canal de aquaporina mostrado en el corte transversal está formado por una proteína que abarca la membrana. Dentro del canal, aminoácidos cargados interactúan con las moléculas de agua y favorecen su movimiento en cualquier dirección al tiempo que repelen otras sustancias. Entonces, biólogo, el huevo de la izquierda utiliza el transporte de agua que hablaba de pasar directamente a través de los lípidos. El huevo de la izquierda, sí, exactamente, pasa a través de la membrana. A mí me cuesta creer que pase a través de los lípidos por la capa hidrofóbica, pero lo voy a consultar, Mauricio, porque... Quizás por la presión que ejerce la diferente concentración iónica. Fuerza que pase la membrana a través de osmosis, o sea, pase el agua a través de osmosis por la membrana. Entonces, como la aquaporina es un transporte facilitado, hace que el huevo de la derecha transporte obviamente más fácil agua y recepte más agua hasta que se reviente. Claro, pero la pregunta es, ¿cómo pasa el agua en el huevo de la izquierda? Es eso, es presión del agua, o sea, es que en el de la derecha está la presión del agua a través de la membrana, o sea, la presión que hace que pase por
por la membrana lipídica y la presión y la facilitada por la microporina. Y en el derecho entendería que es solo a través de la membrana, o sea, facilitada por la diferente presión osmótica. Perdón, la diferente, sí. Ok, esto sería una hipótesis. De todas maneras, Sí, correcto. lo voy a consultar porque me sigue llamando la atención. Entonces tenemos los glóbulos, la hematología comparada y cómo pasa el agua. Porque si me dicen que el agua pasa a través de los poros proteicos, bueno, ya sabemos que de las acuaporinas pasa, ¿no? Pero ¿y cuando no hay acuaporinas? El huevo de la izquierda también se hinchó. Ah, no están viendo esto, ¿no? No están viendo la imagen de nuevo. Bueno, no tienes igual es un trabajo. Ahí. 30 y 40. Sí, ¿no? Sí, por lo menos. Ya, ya vuelvo con ustedes. Un segundo. Bueno, entonces tenemos que el paso del agua
va a ser por acuaporina y por algún otro sistema que en este momento pues no logro identificar, aunque el libro dice que pasa a través de la bicapa lipídica. Pero suponiendo que esto es así, dice, ¿están viendo el libro o no, Mauricio? Sí, ¿verdad? ¿Sí lo están viendo? No, yo estoy viendo las diapositivas. Ok, ok. Biólogo, estamos en las diapositivas. Entonces paro, porque lo que sigue... está hablando de ósmosis. Ahora sí se ve, dice casi toda la célula vegetal viva está Ahora sí. Dice casi toda la célula vegetal viva está sostenida por el agua que entra por ósmosis. Como se vio en el capítulo 4, la mayor parte de las células vegetales tienen una membrana grande que engloba la vacuola central y que tiene abundantes acuaporinas. Las sustancias disueltas guardadas en la vacuola hacen que el contenido sea hipertónico respecto al citoplasma, el cual, por su parte, también es hipertónico con relación al flujo de las células y que va el flujo extracelular. Entonces tenemos la concentración va aumentando del líquido extracelular que baña la raíz hacia el citoplasma, hacia la vacuola. En ese sentido aumenta la concentración y por lo tanto la presión osmótica. Por lo tanto, el agua pasa al citoplasma y luego a la vacuola por ósmosis. La presión del agua en la vacuola se llama presión de turgencia y empuja el citoplasma contra la pared celular con fuerza considerable. Las paredes celulares son flexibles, así que las células vegetales dependen de la turgencia para sostenerse. Cuando no se riega una planta de interiores, la vacuola central del citoplasma pierde agua y la membrana plasmática se encoge y se aleja de la pared celular. Así como una pelota se desinfla cuando se queda sin aire. La planta se desploma si las células pierden la presión de turgencia. Ahora, ahora ya sabe por qué la sección de frutas y verduras en las tiendas y mercados siempre rocian con agua los productos para que se vean frescos y en buen estado con vacuolas centrales llenas. Ok, ahora quería que viéramos tres procesos que interesan. Y es que cómo se alimenta la célula. Por una parte, fuera de la célula yo puedo tener un líquido extracelular rico en alguna sustancia, pero la sustancia está en solución. Entonces, la manera como la célula lo puede ingerir es o por transporte activo o por pinocitosis. La ven en la figura, la pinocitosis. Sí, profesor. Entonces vemos cómo tenemos un fluido extracelular rico en algo. La membrana se engloba formando un seno y ese seno eventualmente se va a cerrar y va a generar una vesícula con fluido extracelular que tiene algún interés para la célula. Aquí vemos la imagen de la microfotografía electrónica de transmisión. Entonces vemos el líquido extracelular y el citoplasma y vemos las vacuolas formadas en formación y ya formadas con el líquido extracelular rellenando las vacuolas. Ok, esto se llama pinocitosis. Entonces, son pequeños segmentos de la membrana que son capaces de formar estas vacuolas. Luego tenemos la endocitosis, donde va a haber un receptor. Entonces tengo una proteína receptora, se forma una fosa recubierta, los receptores van concentrando las partículas que interesan captar y eventualmente se va a formar una vesícula recubierta, o sea, igual que teníamos con la pinocitosis, ahora la vamos a tener con la endocitosis. La diferencia es que uno se hace con receptores y el otro es solo por gradiente, ¿no? Sí, y además
Aquí la vacuola no parece estar recubierta, mientras que en la pinocitosis, pero en la endocitosis se me forma una fosa recubierta. Vamos a... dice, la endocitosis mediada por receptores introduce moléculas específicas al interior de la célula. Con el fin de concentrar selectivamente materiales que no se mueven por los canales, las células toman moléculas o complejos de moléculas específicas, por ejemplo, paquetes que contengan lipoproteínas y colesterol, por medio de un proceso llamado endocitosis mediada por receptor. Este proceso depende de las proteínas receptoras especializadas situadas en la membrana plasmática en depresiones hondas llamadas fosas recubiertas. Cuando las moléculas correspondientes se unen a estos receptores, la fosa recubierta se desprende en forma de una vacuola que se llama, que lleva las moléculas del citoplasma. El último sistema, bueno, aquí vemos la imagen de una fotografía de microscopio electrónico de transmisión. Vemos el citoplasma, el líquido extracelular, cómo se va formando la invaginación y eventualmente tenemos entonces una vacuola, pero aquí vemos claramente cómo la vacuola está recubierta de proteínas. ¿Dónde se da normalmente este proceso? Me imagino que a nivel del intestino o a nivel de los protozoarios o las células de las esponjas. En general, esto está asociado con procesos alimenticios y vamos a tenerlo entonces en los sistemas digestivos de los animales. Finalmente, tenemos la fagocitosis, es el mecanismo, aquí vemos a la izquierda el proceso, una partícula de alimento, tenemos se forma el pseudópodo, lo engloba y lo cierra en forma de vacuola. Al centro tenemos una amiba fagocitando un paramecio y a la derecha un leucocito, como está ingiriendo bacterias, ¿no? Y por último, la exocitosis, que es una función contraria a la endocitosis, donde la vacuola digestiva, pues la digestión ya transcurrió, el material se encierra, ese material de desecho, el material se encierra en una vesícula que se fusiona con la membrana plasmática, se expulsa para que su contenido se difunda en el fluido extracelular. Y de ahí pues va a los riñones, en el caso de los humanos, de los cordados, donde va a ser expulsado del medio, que es el mecanismo que tenemos nosotros, los riñones y el hígado. El hígado también tiene una función de eliminar sustancias nocivas del fluido sanguíneo. Por ejemplo, yo sé que los glóbulos rojos tienen una duración de unos cuantos días. Entonces, una vez que transcurre un tiempo, el glóbulo rojo seguramente se deforma y el hígado pues lo absorbe, seguramente por fagocitosis, y los materiales y lo digiere. Los materiales que están construidos del glóbulo rojo pues pasan a formar parte del material con el cual se van a construir más glóbulos rojos. Yo pienso que uno de los principales que se guardan es el hierro. Por algo, cuando la gente está anémica, le mandan a tomar hierro y ácido fólico. Ácido fólico es una vitamina, ¿no?, que seguramente actúa en la síntesis de la hemoglobina. ¿Y cuándo se considera que una persona es anémica, María José? ¿Cuál es el contenido normal de hemoglobina en el hematocrito, que es el índice, la proporción de glóbulos rojos que tenemos en la sangre? ¿Qué se considera un hematocrito normal y qué se considera un hematocrito de una persona anémica, ¿no? Profe, creo que también puede existir anemia por la forma de los leucocitos. Por la forma Les de digo, los eritrocitos. Bueno, la anemia de las células falciformes, que es donde la hemoglobina tiene un aminoácido cambiado,
y cuando la presión de oxígeno baja, el glóbulo rojo cambia de forma y de forma de plato pasa a parecer una media luna. Entonces el hígado no lo reconoce, lo identifica como si fuera un eritrocito defectuoso y lo absorbe y lo mata. Bueno, se lo traga y lo digiere. Entonces la persona tiene una pérdida de glóbulos rojos y por eso luce anémica, anemia de las células falciformes. Ahora, ¿por qué es tan prevalente esta enfermedad en ciertos países africanos? Porque el paciente que tiene esta enfermedad no sufre de malaria. Y la malaria es una enfermedad muy grave causada por el trypanosoma, un flagelado, perdón, un esporozoario que ocupa el glóbulo rojo. Pero en los glóbulos rojos falciformes la malaria no logra invadir. Entonces, los pacientes que tienen esta enfermedad sobreviven más que los pacientes normales, porque ellos no sufren de malaria. Mientras que el resto de la gente está muriendo, ellos están felices y contentos. Entonces, al tener mayor tasa reproductiva, pues hay mayor cantidad de personas con esta enfermedad en estos países donde la malaria es un problema de salud pública muy importante. Si no los mata la malaria, los mata otra de las tantas enfermedades que Bueno, salen sí, de... o el hambre, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Esto de cómo el esporozoario no logra sobrevivir en el eritrocito falciforme. Ok, entonces aquí vemos la célula vegetal como una célula está en conexión con la siguiente, y esto me recuerda cuando tenemos un sinsitio. ¿Se acuerdan lo que son los sinsitios? Es una... dime, Willy. No, sigue, profesor. No, bueno, es cuando tenemos un tejido, pero las células no están separadas por tabiques membranosos, sino que tenemos una inmensa célula con muchos núcleos sin tabiques. Entonces, cuando aquí estamos viendo esto, que los plasmodesmos me permiten la comunicación entre células, pues me recuerda que, ok, yo tengo la pared celular y la membrana celular entre células. Porque ahí tengo membrana celular y pared celular, pero el plasmodesmo es una conexión directa entre un citoplasma y otro, ¿no? Entonces, igual pasaría cuando tenemos un sinsitio. Profe, cuando ha ido a campo, ¿no le ha mordido una serpiente a alguno de sus compañeros? No, no, nunca. Nunca me ha pasado. Pero cuando estuve en los scouts nos enseñaban unos procedimientos, solo que esos procedimientos han ido cambiando con el tiempo y hoy en día me decían cómo tenía que cortar la herida, chupar, escupir. Hoy en día pues no recomiendan nada de eso, sino que se lleve el paciente lo antes posible al hospital para que le ponga el suero antiofídico, ¿no?
Vamos a leer un poquito esto de la acción de las fotografías, son horribles, ¿no? Dice, las fosfolipasas y otras proteínas tóxicas que forman el brebaje de bruja del veneno de la araña y la serpiente de cascabel varían con cada especie. Es decir, cada veneno va a tener sus características, pero en ambos casos el veneno ataca las membranas celulares de forma que las células se rompan y mueren. La muerte celular destruye el tejido alrededor de la mordida de la serpiente de cascabel o la mordedura de la araña. Las fosfolipasas también atacan la membrana de las células capilares, rompen estos diminutos vasos sanguíneos y hacen que sangre la piel alrededor de las heridas. También atacan las membranas de los glóbulos rojos que llevan oxígeno a todo el organismo y por eso estos venenos pueden causar anemia, una cantidad insuficiente de glóbulos rojos, aunque esto es mucho más común en la serpiente de cascabel que en la araña. En casos extremos, el daño a los capilares puede causar una hemorragia, no solo en la herida, sino también interna. Las fosfolipasas de la serpiente de cascabel también atacan las células musculares, lo que causó el grave daño en el brazo del niño. Justin requirió grandes cantidades de antivenenos que contienen proteínas especializadas que se unen y neutralizan el veneno de la serpiente. Por desgracia, no hay un antídoto para la mordedura de la araña, de modo que el tratamiento consiste en prevenir la infección y controlar el dolor y la inflamación, y aguardar con paciencia que sane la herida, lo que puede tardar meses. Profe, ¿y en el cuerpo no existen inhibidores de estas fosfolipasas o algo así? ¿O no están en la suficiente concentración como para salvar el tejido? Bueno, fíjate que nuestros macrófagos atacan células, pero no atacan sustancias. Lo que tú dices es un inhibidor, o sea, tendría que haber una condición de pH o alguna sustancia que se una al veneno. Y lo único que yo conozco es el antiveneno, que es el suero antiofídico, que para producirlo pues se inyectan caballos o mamíferos grandes, caballos, toros, vacas, de tal manera que el gran volumen del animal hacen que se produzca una gran dilución de estas sustancias y el organismo que está recibiendo la pequeña dosis de veneno es capaz de producir sustancias que neutralizan, que es lo que está diciendo Willy. La sustancia no la tenemos espontáneamente en el cuerpo, hay que generarla, y son proteínas de nuevo, ¿no? Entonces el suero antiofídico puede ser específico para una especie determinada de serpiente o puede ser genérico. Cuando es genérico hay que usar mayores cantidades de suero que cuando es específico, evidentemente, ¿no? Dice que nosotros también, se encuentran fosfolipasas y otras enzimas digestivas en el aparato digestivo de los animales, incluyendo los seres humanos, serpientes y arañas, así como en el veneno de arañas y serpientes. ¿Qué funciones cumplen las fosfolipasas en el veneno de serpiente, de cascabel y de la araña, que son diferentes de las funciones de estas enzimas en el aparato digestivo? Bueno, en el aparato digestivo, su función es digerir las grasas, ¿no? Transformar las grasas en ácidos grasos y glicerol, de tal manera que puedan atravesar las miofibrillas, las microfibrillas del intestino delgado y pasar al plasma sanguíneo y pueden constituir nuevas grasas en el citoplasma de la célula. Pero en el caso de las serpientes y la araña, pues su función es matar, ¿no? Atacar, debilitar la presa que ha sido mordida para que muera y pueda ser ingerida, porque es el alimento, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de un veneno con fosfolipasas que hace destrucción de tejido. Otros venenos son neurotóxicos y lo que hacen es que
así como la toxina paralizante de los dinoflagelados. En el caso de veneno que sea neurotóxico, pues me va a paralizar los músculos, sí, los músculos del organismo, y al estar paralizado pues se detiene y la serpiente pues lo puede ingerir. Ya, yo vuelvo con ustedes un segundo, déjenme buscar algo.
encuentro que en el libro de Iwasa y Marshall, los temas son tratados con mucha más profundidad, pero son muy extensos. Entonces, por eso en la clase de hoy usé el libro de Audesirc, pero reconozco que el libro de Iwasa pues, está mucho más, no es que esté menos actualizado, porque ambos libros están actualizados, porque son muy recientes, 2014, pero bueno, jóvenes, vamos a terminar. Entonces, el próximo lunes vamos a continuar con lo que son las distintas proteínas de membrana, porque veo que son elementos de enorme importancia para el funcionamiento celular. Y vamos a también a tratar de entender cómo
va a funcionar la vacuna que estamos a punto de tener. Ya ayer estaba leyendo que en Inglaterra empezaron a vacunar masivamente a las personas. Pensemos que esto tiene que ver con el funcionamiento de la membrana celular. Así que les agradezco que lean sobre esto. La vacuna, creo que Pfizer, es la que están aplicando en Inglaterra, porque en Rusia están usando la que llaman Sputnik. La Pfizer requiere dos dosis separadas unos 20 días. La Sputnik, no sé, no estoy seguro si han leído que es una dosis única. Sea como sea, me interesa que detallemos en qué consiste la inmunidad que vamos a obtener y cómo la membrana celular juega un papel en estos casos, ¿no? Bueno, si no hay otro comentario, Brian o Daniel. Bueno, no, doctor, un poco volviendo al tema de los dinoflagelados, me llamó la atención que ahorita, bueno, leí un poco, y decía que ni siquiera la toxina se puede tratar con temperatura, con cocción, porque son termoestables. Es decir, que el peligro es constante y es bastante peligroso, incluso al cocinarlas. Bueno, es que la cocina y no pasa nada, ¿no? La toxina sigue tan tóxica como antes, ¿no? Y le pregunté al mexicano si había habido nuevos avances en el proceso de descontaminación. Una vez que tú tienes un banco de ostras o de mejillones contaminados, ¿qué haces con él? Y me decía el mexicano que no, hay que esperar que se descontamine solo. Es decir, cuando el animal empieza a alimentarse de otros organismos que no es el dinoflagelado causante, eventualmente pues él se va a depurar, pero puede tardar un mes. En España estuve en Vigo en una unidad de depuración de mejillones, pero aquí lo que depuraban era la toxicidad del mejillón por Escherichia coli, porque los cultivos se hacían en el ambiente, obviamente en las rías gallegas, pero en las ciudades, en ese entonces era el año 80 cuando fui con mis padres, yo todavía estaba haciendo un doctorado, y me decía el veterinario que me estaba atendiendo que las municipalidades no tenían instalado sistemas de tratamiento de agua servida, sino que en gran medida el agua servida iba cruda a las rías, a los estuarios, y allí pues se creaba el mejillón, pero el mejillón quedaba contaminado con bacterias Escherichia coli y de esa manera no podía ir al mercado. Entonces, la bacteria estaba en el intestino del mejillón. Les bastaba ponerlo en agua limpia durante 2 días para que el animal se depurara, porque lo que hace es expulsar las heces fecales. Él no se alimenta mientras está en la unidad de depuración, porque el agua no tiene alimento, sino que simplemente él expulsa las heces fecales y queda limpio y ya pueden pasar las pruebas de contaminación por heces fecal, por Escherichia coli, y va al mercado. Pero la depuración de la toxina paralizante que está en las vísceras del animal, pues es muy lenta, ¿no? Y puede tardar un mes o más. El problema es que si lo depuras en un laboratorio y no lo alimentas, se te pone flaco. Por eso usualmente lo que se hace es que se deja en el campo donde está y se van haciendo pruebas hasta que se considera que el animal está ya depurado y se puede vender. Pero no hay más remedio que esperar, ¿no? Pero ¿y la depuración en un laboratorio, cómo se llevaría a cabo? O sea, ¿cuál sería el procedimiento? Bueno, ahí a veces se puede depurar con ozono, con agua rica en ozono, de tal manera que la toxina pudiera oxidarse, ¿no? Se me ocurre, o sea, probar sustancias que ayuden a la descomposición de la saxitoxina. No se ha hecho, ¿eh? Eso no, que yo sepa, no se ha hecho.
Bueno, se lo preguntaba porque en el documento este que estoy leyendo me dice que tampoco, la depuración tampoco logra eliminar la toxina. Entonces, continúo. O sea, entiendo que entonces el proceso biológico normal del organismo es el que acaba de comentar usted, es el que va a lograr que Claro. se elimine la toxina. Yo tenía esta curiosidad y agarré organismos tóxicos, los metí en una cesta y me los llevé a otra parte de Venezuela donde no había toxicidad. Y allí los dejé en un muelle y cada semana iba, tomaba una muestra y lo llevaba al laboratorio, le hacíamos la prueba de toxina y en efecto al mes ya dieron no tóxicos, pero pasó un mes. A las 3 semanas todavía estaban tóxicos. Claro, demora entonces. Demoró un mes. Bastantes días, sí. El problema es que si está en un ambiente donde no hay mucha comida, el animal se te pone flaco y ya no lo puedes vender. Tienes que esperar más tiempo todavía a que vuelva a engordar. Exactamente. Igual eso que nos comentó de bueno, que cuando uno está viendo de pronto el fenómeno de la marea roja y que por el tema de la brisa marina lo puede uno inhalar, ¿no? y que dan estos procesos de amnesia temporal. Eso me pareció súper interesante. Y, exacto, pues la próxima vez o alguna vez que yo tenga la posibilidad de ver eso, pues de forma alejada solamente, ¿no? Sí, hay otras que dan diarrea. O sea, las toxinas pueden ser distintas y dependiendo de la especie, ¿no? De la especie de dinoflagelado que la cause. También está la ciguatera que no hemos mencionado. La ciguatera se da por un dinoflagelado bentónico. Entonces los peces que están en el arrecife, que van mordiendo las piedras porque es su alimentación normal, pues ingieren este dinoflagelado y se vuelven tóxicos. Cuando los peces más grandes se van comiendo estos peces, ellos van acumulando la toxina. Entonces, muchas veces uno no come los peces pequeños, o aunque los comiera, la acumulación de toxina no es suficientemente grande. Pero cuando te comes una barracuda, un sierra o un loro, un animal de estos arrecifes, pues si es el predador, pues va a tener una concentración mucho mayor que la de las presas, y ahí es cuando podemos tener la ciguatera, ¿no? La ciguatera viene de un caracol, la cigua era un caracol, es un caracol, que obviamente el caracol va comiendo de las piedras el crecimiento de las algas y come, por supuesto, el dinoflagelado y se vuelve tóxico, ¿no? Y lo curioso es que la ciguatera tiene una enfermedad que te da una sensación de calor cuando tocas algo frío y viceversa. Tocas una taza de café caliente, la sientes fría. Esa inversión de la sensibilidad es típica de la ciguatera. Ya, interesante. Pero eso se suele dar allí por el Caribe más. No, entiendo que por aquí no ha habido mucho. Aquí no la he oído, pero es que aquí tampoco tenemos arrecifes coralinos, tenemos arrecifes rocosos, pero a los efectos del dinoflagelado pues sería equivalente, pero no he oído de ciguatera aquí en el Pacífico Oriental. Ayer estaba estudiando con los estudiantes de zoología la distribución de los arrecifes y veo que arrecifes coralinos que forman arrecifes hermatípicos hay en el Pacífico y en el Caribe, pero en Brasil, por ejemplo, en Brasil y toda la costa oriental, desde México hasta Chile, no hay arrecifes hermatípicos. Pero en Hawái sí, o sea, no es una curiosidad, algo pasa en las costas de América del Sur, desde Brasil hacia Argentina y desde México hasta Chile, en el Pacífico, que no se forman, no existen arrecifes de coral, ¿no? Claro. Interesante. Hay que averiguarlo, hay que buscar. Bueno, jóvenes, los tengo que dejar para prepararme para la siguiente clase. Hoy es un día terrible, porque me tocan 7 horas de clase seguida. Así que, bueno, nos vemos el día miércoles. Por favor, vamos a trabajar sobre las vacunas, lo que puedan leer sobre ellas y el mecanismo de acción y cómo la pared celular, la membrana celular se ve involucrada en este proceso. Así que, bueno, nos vemos el día miércoles. Listo, doctor, gracias. Gracias, biólogo. Buena tarde. Hasta luego, doctor. Cuídese. Chao, chao.